hay dos problemas preparados respecto a estos acoplamientos temporarios. Como ya estuvieron desarrollando en la primera hora, acoplamientos temporarios hay de diferentes clases, ¿no? En realidad con distinto propósito, digamos. Más allá que también la configuración son distintos, son de distintos tipos, pero más que nada con el propósito que tienen estos acoplamientos temporales. Eh, Vieron toda la teoría de los distintos tipos de embragues, que básicamente trabajamos con los embragues de disco. Ahí vamos a ver la diferencia, esa parte me la perdí porque estaba en clase, pero bueno, vamos a repasar un poco la diferencia y las ventajas que hay con los embragues de monodiscos y los embragues multidisco. Y después respecto a los frenos, vamos a el problema que está preparado, que si no lo alcanzamos a ver en esta clase, va a pasar a la semana siguiente, no tenemos problema, porque tenemos estas dos clases, la de hoy y la del día 24. En la parte práctica vamos a desarrollar lo que es acoplamiento temporal. Entonces, si no alcanzamos a terminar ahora, lo vamos a continuar la semana que viene, eso no es ningún problema. Me quedé con un poco para hacer algunos comentarios adicionales con lo que habían conversado con el ingeniero Barrera. Una de las estudiantes comentó de la pérdida de control en los vehículos cuando se aprieta si uno va con el embrague pisado. Supongo que por ahí se referían también a cuando van en una bajada, que muchas veces dicen no hay que bajar con el embrague pisado porque se pierde el control del vehículo. Bueno, en esos Sí, profe, casos... exacto, a una rotonda también. Fui yo la eh, pregunta. sí, sí, lo recuerdo. Sí, también, pero más que nada y bueno, nosotros que vivimos en una zona de montaña, por ahí en esas cosas hay que tener cierta precaución y no amigarse tanto con el pedal de embrague, porque en los descensos tengan en cuenta que el motor es el encargado justamente de cuidar el otro acoplamiento temporario que son los frenos. Eh, que llega de abusar con el embrague, hay que usar el freno, o de dejar en punto muerto, o sea, de dejar el vehículo sin la transmisión acoplada. Profe, pero Este, ¿por qué sería la pérdida de control? O nada que ver. en realidad, pérdida de control es que se embale el vehículo. Ah, bien, bien, bien. Si el vehículo va con el motor acoplado, el motor mismo va actuando de freno y no se va a embalar. Pasa con los camiones. Si Sí, sí, alguna sí. vez en el camino de montaña, camino a Chile, algunas veces me he cruzado con camiones que los frenos están a punto de prenderse fuego, o sea, con una eh, totalmente en un riesgo muy, muy elevado, ¿no? En una ocasión me sucedió verlo ahí en la montaña, pero bueno, es por un poco el abuso del pedal de freno y a su vez también del embrague de dejar el vehículo en punto muerto. Supongo, Selmira, que se refería un poco a eso que por ahí se habla de la pérdida de control de tanto apretar el embrague. Por otra parte, en los embragues monodiscos, digamos, o sea, el embrague del vehículo, el pedal pisado a fondo, lo que hace es desacoplar el sistema. Eh, Al estar desacoplado, no hay rozamiento entre el volante, el disco y el plato opresor, o sea, quedan girando, o sea, tienen movimiento relativo entre sí, pero no hay contacto, por lo tanto no habría desgaste. Pero la crapodina, que es el rodamiento de empuje, ese va, o sea, pisan el embrague y empieza a trabajar, ¿no? El rodamiento de empuje, que lo hablaron, si no lo vamos a repasar en las imágenes ahora cuando resolvamos el problema.
Vamos a empezar entonces. Bueno, me quedé un poco con eso, y otra cosa que les quería, bueno, que preguntó otro de los compañeros como para aportar y ampliar un poco el concepto de los materiales, de los forros de freno. Es un material compuesto, básicamente, o sea, un material que genera el volumen y el otro que le da la resistencia, como las cubiertas de los vehículos, de las bicicletas, de las motos, los compuestos de fibra de carbono, los compuestos de Kevlar, donde son, yo solamente acá, que lo estaba escuchando, me acordaba, tengo que sacar esto porque no se ve. Vamos a sacar el fondo desenfocado. Ahí. Esto que se ve acá, que parece un género, una tela, un tejido sencillo, ¿no? Esto de fibra de carbono. Fibra, bueno, ya conocen hablar de muy, muy alta resistencia, pero por sí sola no es más que una fibra, un tejido flexible. Ahora, sí. Se le trabó mucho recién, ¿puede repetir lo que dijo? ¿Desde qué parte? Que mostré Cuando esta tela. mostró, sí, sí. No, mencionaba, esto se llama fibra de carbono, el tejido. O sea, esto por sí solo, les mencionaba, no tiene una gran utilidad, pero la utilidad mayor se presenta cuando se embebe con resina epoxi y forma una pieza, un elemento rígido, ¿no? Profe, en la materia ciencia de los materiales estudiamos este tipo de materiales compuestos. Claro, sí, justamente, ciencia de los materiales. Es básicamente un material compuesto, ah, que se aprovecha, por decirlo de una forma, se aprovecha las características de uno de los materiales, por ejemplo, para que trabaje a tracción, y el otro material que trabaje a la compresión. Ejemplo bien típico y doméstico, las vigas o las columnas de una casa, de un edificio. El cemento, el hormigón encargado de soportar la compresión, y las varillas de hierro las encargadas de soportar la tracción. Entonces, se aprovechan las virtudes de cada material y se los usa en conjunto. Yo les mostraba, se puede hablar horas de esto, ¿no? Pero les mostraba este caso puntual del carbón, de la fibra de carbón, bueno, si ya es bien conocido, ¿no? Tengamos en cuenta que alcanza o tiene, el tema al ser materiales anisotrópicos, ¿no? Lo hace un poco, esto lo charlamos un poquito en la clase anterior cuando vimos la pala y demás, hace que el diseño, la verificación a través de elementos finitos, a través de un cálculo, sea compleja, y muchas veces hay que fabricar y testear, ¿no? Justamente por ese motivo. Pero bueno, se alcanzan resistencias similares a las de aluminio, de aleaciones de aluminio, pero bueno, el peso se reduce 2,5 veces del aluminio. Entonces, a igualdad de cantidad de material, bajan el peso menos de la mitad, sería. Entonces, bueno, cuando se puede usar y cuando da el presupuesto, hay materiales de ese nivel. Después, ya más que eso, hay que pasar al titanio, pero bueno, ahí sí los costos son prácticamente prohibitivos, y digamos, no que sean prohibitivos, que no se va a usar nunca, se usa en situaciones muy puntuales. Pero bueno, para no demorarme más y ya empezar con la clase que hoy nos trae aquí. Voy a ya voy a apagar la cámara y compartirles la pantalla para mostrarles un poco el problema que vamos a describir hoy, ¿sí?
Y vamos a poner a grabar ya que estamos. Recording in progress. Ahora sí. Bien. Estas son las diapositivas que vamos a pasar hoy. Ahí se está viendo. Me avisan cualquier cuestión que no esté trabajando, que haya falla en la comunicación. Volvemos a repetir algo que no quede claro. Cualquier cosa, consulta, mejor si abran el micrófono y lo comentan. Yo de este lado tengo otra pantalla, pero mejor si abren el micrófono y comentan. Bien, sí. Le quería hacer una pregunta, pues estoy viendo que en el chat están poniendo los nombres. ¿Hace falta volverlo a poner si ya lo pusimos antes? Al principio, digamos a las 2 de la tarde cuando empezamos con la teoría. Sí, porque son distintas clases, sí. Ok, perfecto. Bien. Bueno, ya el ingeniero Barreras les comentó varias veces que la bibliografía principal para esta unidad número 4, recuerden que acá hay un enroque, esta es unidad 4, usamos el libro de Gile y tenemos la 9ª edición actualmente, que es la que está acá mostrada la tapa acá en esta diapositiva. El modelo matemático que usamos está todo descrito acá. Hay algunas pequeñas modificaciones o agregados que los voy a ir aclarando a medida que vamos avanzando, ¿sí? Bien, vamos a empezar con este primer problema, con la verificación de un embrague de disco, monodisco. O sea, un disco que lo estamos viendo acá, bien en color oscuro, o sea, obviamente un disco metálico con forros de los dos lados de la placa. Del lado izquierdo tenemos el volante, en este color gris claro, que está indicado con la letra A. Ese viene siendo el volante. El disco, y acá del lado izquierdo, pero perdón, del lado derecho también en gris claro, señalándolo acá con la flecha, viene siendo lo que es el plato opresor, ¿sí? Voy a avanzar una diapositiva, no, una más, para mostrar dos clases, digamos, de cómo accionar el embrague, ¿sí? Fundamentalmente lo acciona un resorte en los embragues de los vehículos, camiones y demás. El resorte en realidad es un diafragma, pero cumple la función de tal. O sea, el diafragma, que es esta pieza que está en esta diapositiva con el número 6, es el encargado de la fuerza axial aplicada por el plato opresor sobre el disco, ¿sí? Este diafragma que vemos acá. Pero como decía, el diafragma es el encargado de provocar la fuerza axial. Esa fuerza axial también, si miramos del lado izquierdo, también se puede ejercer con resortes helicoidales, como bien los muestra en esta imagen que están indicados. Vamos a ampliar un poco. No se amplían en esta pantalla. Están indicados con el número 3. Todos esos muelles o resortes helicoidales cumplen la misma función que el diafragma. Ahora, en los embragues monodisco es más usual que se utilice el diafragma, y en los embragues multidisco es más usual que se usen
los resortes o los muelles helicoidales. Muelle es una traducción, nosotros lo conocemos más en estas latitudes como resorte. Entonces, este problema en particular, vamos a volver, ahí está, vamos a volver al enunciado. Fijémonos con atención que es un embrague de disco de un automóvil, en fin, automóvil es de alguna máquina donde hay que acoplar el movimiento de un motor a una transmisión o a una carga, como le llamamos. La fuerza de accionamiento, que es aquella responsable de poner en contacto los elementos de fricción, o sea, disco, plato opresor y volante, los ejercen 9 resortes helicoidales, es decir, como la diapositiva que vimos hace unos momentos, donde se veían los resortes, en este caso hay 9, que actúan en dirección axial, tal cual lo indicaba esa imagen, tal cual lo vemos en esta imagen. Se ve uno, pero bueno, el corte nada más. De tal forma, y acá ya empezamos con algunas cuestiones más puntuales. Acá arriba nos dio las dimensiones del disco, y acá nos dice algo importante. Los resortes están, cada uno de ellos, está comprimido 5 milímetros, estando el embrague nuevo, ¿no? Está comprimido 5 milímetros, y con esa compresión de 5 milímetros, está provocando una fuerza, cada resorte de 900 newton. Por lo tanto, podemos afirmar ya que el plato opresor ejerce una fuerza sobre el disco de 900 newton por la cantidad de resortes. Bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante en el cálculo, pero básicamente se trata de eso. Nos dice acá cuál es el material del disco, asbesto moldeado y el plato opresor y volante, o sea, las dos piezas que abrazan al disco, son de acero. Acá nos agrega que el par torsor a transmitir es de 400 Nm, un torque bastante generoso, digamos, no es poco, suministrado por el motor, y con un factor de seguridad de 1,3, como mínimo de 1,3. Es decir, y aparentemente, ¿qué vamos a tener que hacer con esto si esto ya está todo diseñado? Nos dice las dimensiones del disco, nos dice que tiene 9 resortes, que ya están aplicando 900 newton, que quedaron comprimidos 5 milímetros. El par torsor del motor, digamos, lo que hay que transmitir de un árbol hacia el otro, y el factor de seguridad. Aparentemente esto está todo dimensionado. Sí, está todo dimensionado. El objeto, el propósito nuestro, acá en esta clase, es verificar que es viable usar este sistema como está enunciado acá, que va a poder transmitir esos 400 Nm con una seguridad o con un factor de seguridad de 1,3. Es decir, eso lo podemos interpretar, si ese factor de seguridad dice 1,3, multiplicarlo al torque del motor, es el 30% más, serían 520 newton metros. Podríamos decir, bueno, como mínimo va a tener que transmitir 520. Lo vamos a obtener por otro lado, sabemos que el factor de seguridad, o multiplicamos el torque que tiene que transmitir, o dividimos la capacidad del embrague. Ya vamos a ver enseguida cómo lo vamos a trabajar, o sea, una de las formas, porque en realidad para resolver este problema habría más de un camino. Yo acá en esta presentación propongo uno de esos caminos. Bien, ahora vamos a leer sobre lo que nos pide, porque como les mencioné recién, todos los datos nos hacen pensar que el embrague está, o sea, este sistema mecánico ya está dimensionado. Pero bueno, primero nos está preguntando, verificar el material a la presión, es decir, los materiales usados para forro de embrague, forro de freno también,
tienen una limitación, además de la temperatura, que es un punto importante, tienen como dato también el factor de rozamiento, pero un punto esencial que hay que, digamos, a verificar de forma inmediata es la presión. Y es muy fácil de verificar, realmente es muy fácil porque esto es un embrague, vamos a volver hasta acá nada más. Recordemos lo siguiente, esto es un disco, acá lo estamos mirando en corte, esto es un corte transversal y se ve la mitad nada más, porque la otra mitad es igual. El plato opresor está ejerciendo una fuerza sobre el disco, de tal valor de fuerza. Listo, tenemos fuerza, tenemos área, porque esa fuerza es transversal, es normal al disco. Ahí ya tenemos, o sea, ahí podemos calcular la presión. Es bastante simple esa verificación de la presión sobre los materiales. Bien, luego nos pide verificar el coeficiente de seguridad respecto al deslizamiento. ¿Qué es respecto al deslizamiento? Y básicamente es, ¿alcanza este dispositivo para 400 Nm? O sea, el propósito esencial del embrague, de este disco de embrague, es transmitir un torque, un momento torsor, de un árbol hacia otro, hacia una carga. ¿Sí? Bueno, tenemos que... ¿Y qué le pasa? Supongamos esto. Podemos decir, pero no alcanza para transmitir el torque. ¿Qué significa que no alcanza? Que va a patinar el embrague. Eso es tan simple como eso. El embrague va a deslizar. Eso sería el hecho de que no funcionara o de que el coeficiente de seguridad no lo pudiese, no verificara. ¿Sí? Cuando hacemos el cálculo de la presión admisible, ahí ya como que no, ahí ya estamos calculando si el material va a soportar la presión a aplicar. Bien, y la última pregunta, bueno, vamos con la tercera que no lo mencioné. Nos pregunta de lo mismo que en B, pero cuando ya pasa algunos kilómetros de funcionar el vehículo, que ya empieza a funcionar por desgaste uniforme. Acá hay un tema con este modelo de cálculo que es por presión uniforme y por desgaste uniforme, que lo vamos a explicar ahora cuando iniciemos y cuando tengamos ahí de nuevo el corte del embrague. Este tema de la presión y el desgaste uniforme, y por qué primero uno y por qué después el otro, y vamos a ver también la diferencia que hay entre usar una teoría y la otra, que dependiendo de las dimensiones esa diferencia es muy pequeña o se hace más significativa. ¿Sí? Bien, pero por teoría ya sabemos que cuando un embrague es nuevo, o sea que está todo el sistema, el disco, que básicamente es el que primero se desgasta, está nuevo y las dos caras de ese disco están paralelas entre sí. Ahí nosotros decimos que se aplica una presión uniforme, pero el desgaste no es uniforme, porque vamos a volver un poco a este esquema. Cuando este disco está rotando, como este radio es menor que el radio exterior, tiene menor velocidad en esta zona. Y a medida que vamos observando las partículas que están más alejadas al centro, tienen velocidades mayores. Entonces, la presión es uniforme, pero el desgaste no. ¿Sí? Se desgasta un poco más del lado externo que del lado interno. Cuando transcurre un cierto tiempo, se produce cierto asentamiento, podemos decir, del disco, de los forros del disco, que ya se va produciendo un desgaste uniforme, pero la presión no queda uniforme. Es así.
primero empieza trabajando de una forma y pasado el tiempo que se va desgastando, pasa a trabajar como desgaste uniforme. Bien, y lo último, que esto sí es un poco más difícil, nos va a llevar un poquito más de tiempo resolver, y que tenemos que introducir un concepto que es la constante de rigidez de los resortes, porque en este caso son resortes son muelles, ¿no? Como les mostré, resortes helicoidales. ¿Qué va sucediendo con el disco de embrague? El disco de embrague, al deslizarse cuando se produce el acoplamiento y el desacople, digamos, hay fricción, o sea, hay deslizamiento entre los forros y entre las placas de acero, volante y plato opresor. Ese deslizamiento va haciendo ese desgaste. ¿Y cuál es el problema? O sea, se va quedando más fino, sí, se va quedando más fino. Y el problema empieza a surgir en que al ser más fino, los muelles empiezan a ejercer menos fuerza. ¿Sí? Salvo que tuviésemos la forma de apretar esos muelles y que siguiesen aplicando la misma fuerza que antes. En realidad la distancia es fija. La distancia a la que se posicionan esos muelles es fija. Por eso es que en el enunciado, que vuelve a estar acá, el enunciado, pero simplemente va resaltando aquellas variables que necesitamos ir anotando, porque en las ecuaciones lo vamos a ir utilizando. Entonces, ahí estamos. Ahí estamos. Esto es lo mismo que estaba escrito antes: las dimensiones del disco, diámetro interno y diámetro externo, la cantidad de resortes que trabajan, la fuerza que aplica cada uno de esos resortes, termina siendo fuerza de accionamiento del embrague, la deformación que tienen 5 milímetros para generar los 900 newton. Luego los materiales, porque necesitamos leer de estos materiales el factor de rozamiento, una de las cosas que necesitamos, y la presión admisible. Y acá vamos a hacer una salvedad en este tema de los materiales. Usamos las tablas que tiene el libro Shigley de materiales que están por acá. Esto es el libro. Si avanzamos un poco. Esto cuando se cumple la ley de Murphy. Acá están bueno, ahí está. Las tablas de materiales para frenos y embragues, pero son bastante poco precisas, digamos, tienen como variaciones muy grandes entre un valor máximo y un mínimo. En fin, esto lo vamos a usar a modo referencial, ¿sí? En lo que se refiere a las tablas que tenemos acá en el libro. Acá tenemos otra que es para materiales de embrague, en fin. Sí, esas dos tablas ahí. Ahora, lo primero que vamos a hacer en esta siguiente diapositiva es ir extrayendo los datos. Esto parece medio repetitivo, pero intento siempre que tengan un orden de trabajo, ¿no? Y que lo primero que hagan es, ya siguiente tarea después de leer detenidamente el problema e interpretarlo, es hacer un resumen con las variables que están presentes, las variables conocidas, y si hay algunas que no conocen, dejarlas como incógnitas. En este caso,
incógnitas, no hay mucho porque tenemos prácticamente todo. Lo que nos pide luego es verificar. Tenemos que verificar a ver este torque de 400 Nm es lo que debería transmitir el embrague, porque se ubica en una máquina que tiene ese momento torsor, por lo tanto el sistema tiene que tener esa capacidad. Fundamentalmente vamos a comprobar que el sistema que el acoplamiento tenga una capacidad de como mínimo 400 Nm más el factor de seguridad que nos está pidiendo, ¿sí? Un par de cosas a observar acá en este esquema para ir teniendo en cuenta en la interpretación, ¿no? Acá donde estoy señalando con la flecha que se ve, hay un rodamiento. Este rodamiento es la famosa crapodina o un rodamiento axial, ¿sí? Que, digamos, es el vínculo entre una pieza rotante respecto a una pieza que está estática, ¿no? Esa crapodina, cuando acoplan el embrague, esa crapodina empieza a trabajar. Luego, del lado izquierdo hay otro rodamiento que esto está presente siempre, este rodamiento, sea con este tipo de resortes o en cualquier tipo de embrague, porque el voladizo del eje es como muy importante, ¿no? Entonces necesita un apoyo. Acá, si no estuviese este apoyo, si el eje terminara acá, esto produciría muchas vibraciones, ¿sí? Porque le estaría faltando un soporte para todo el voladizo de este eje. Recordemos que del lado izquierdo está el volante, o sea, está el motor del lado izquierdo. Los 400 Nm están de este lado, del lado izquierdo. Y del lado derecho está la máquina o la carga que está recibiendo ese torque. En este caso decía que era un automóvil, un vehículo, ¿sí? Bien, esas dos cuestiones como importantes a ver. Y por otro lado, el disco de embrague. El disco, el cubo, que viene siendo la parte central, la que está acoplada sobre el eje, tiene deslizamiento axial, porque tiene que permitir moverse, muy poco, ¿no? Es apenas décimas, tal vez lo que se desplaza para poder liberarse, pero acá es estriado este eje, ¿sí? Bueno, son detalles que acá en esta imagen eso no se alcanza a ver, pero en realidad todos los embragues lo tienen. Bueno, un detalle más acá. Yo he puesto como variable Q como la Q sub discos, como la cantidad de discos que tiene este acoplamiento. ¿Por qué? Porque todo el modelo matemático es genérico y nos sirve o se puede aplicar a embragues multidiscos, ¿sí? Esa modificación digamos, esa aplicación no está en Shilley, esa parte. Simplemente cuando termina de hacer un análisis en el libro, dice que es para un par de caras en contacto, ¿sí? Entonces después, si hay más discos, hay que aplicar, hay que multiplicar, ¿no? Que bueno, justamente es la ventaja y la gran fortaleza que tienen los embragues multidiscos. Cuando avancemos un poco más, vamos a volver a hacer hincapié en esto. Bien, entonces todas las variables ya identificadas. Profe, Sí. ¿podrías repetir, por favor, la importancia del voladizo del eje que está a la izquierda? Acá. Ajá. No puedo ampliar, no se ve en esta. Bien. Porque se me trabó justo cuando empezó a hablar de la importancia del voladizo. No, me refería a aprovecho. que este eje que vemos acá sería el
el eje principal, si esto va a una caja de engranajes, sería la entrada a la caja de engranajes, a la caja de velocidades. Si no tiene un soporte, recordemos que, vamos a ir por partes. Esta pieza que está en gris más oscura es la que está acoplada al motor, ¿sí? Esta pieza, una vez que ponemos en marcha, que se pone en marcha el motor, esta pieza está girando. Y si nosotros no tenemos transmisión hacia aguas abajo, este árbol que vemos acá, que estoy señalando ahora con la flecha, está fijo. Al ser tan largo, nosotros no podríamos cortarlo en esta zona y dejar ese gran voladizo de eje, dejarlo sin un apoyo, o sea, justamente dejarlo en voladizo. No es recomendable por las vibraciones que provocaría. Cualquier excentricidad en este embrague provocaría unas vibraciones importantes. Por eso es que está este apoyo de este rodamiento del lado izquierdo. ¿Qué viene haciendo este rodamiento? Vinculando el árbol de la caja de engranajes con el volante del motor. Pero no tienen movimiento, digamos, no tienen una transmisión de momento torsor, por eso está el engranaje, por eso está el rodamiento. Para permitir el movimiento relativo de rotación entre este árbol, que por ahí está fijo, por ahí está girando más rápido, por ahí más lento, respecto al volante, ¿sí? Esa fue la aclaración que hice. Bien, ahora, no sé si quedó claro. Sí, profe, sí, buenísimo. Gracias, profe. Okay, de lujo, de nada. Tabla de materiales, 16.5. Vamos a ir avanzando un poco más rápido acá, si no, no vamos a llegar a iniciar el otro problema. Nos decía asbesto moldeado sobre acero, que así trabaja eso está en el enunciado. Este tipo de embrague está indicado también, yo no lo había relevado ahí, que dice que trabaja en seco, pero a lo que me refería recién, fíjense la dispersión que hay respecto al coeficiente de fricción, entre 0,20 y 0,50, es muchísimo. Entonces, hacer un cálculo o una verificación más precisa, y tendríamos que tener una tabla de materiales, o al menos un conocimiento más certero del factor de fricción que tiene el asbesto o el material del forro contra el acero, ¿tá? Pero bueno, acá dice entre 0,20 y 0,50, lo que vamos a hacer, o sea, lo que está planteado en este cálculo es tomar un valor medio. Igual que en la presión máxima, la variación que tiene, la dispersión que tiene. Bueno, en este caso, presión máxima, yo me voy a quedar con el mínimo. Digo, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Verifiquemos que no supera los 350 kilopascales o 50 psi. Es un punto a tomar. En este otro caso podríamos haber dicho, bueno, supongamos que es 0,20, que es la peor situación de coeficiente de fricción. En este caso de este ejercicio, pueden usar, en realidad yo usé para la solución el valor medio. Igual, si después quieren, el modelo matemático de esta parte es bastante simple, por decirlo, o sea, no son ecuaciones complejas, no tiene, es decir, no hay que resolver integrales ni nada, o sea, el cálculo es bien, bien sencillo. Si lo quieren plantear en una hoja de datos, en un Excel, y bueno, de esa manera, por ahora lo vamos a dejar como incógnito, los distintos datos, pero bueno, acá yo en este caso he cargado los dos factores de fricción, un máximo y un mínimo, pero bueno, y abajo en la solución utilizo el promedio, ¿sí? En cambio para la presión usé el mínimo, cosa de decir, bueno, me aseguro de no superar los 350 kilopascales. Ahora vemos el cálculo.
por las dos teorías, y vamos a ver que no llegamos ni siquiera ni siquiera a este valor mínimo de presión máxima. Bien, la primera verificación, no hay ecuaciones en el libro que nos ayuden a resolver qué presión se está aplicando. Pero tenemos ecuaciones que están relacionadas. O sea, nosotros también podemos buscar ecuaciones donde están relacionados datos que ya conocemos, por más que la presión, en este caso, la presión está del lado derecho de la ecuación. Bien, acá yo he dejado algunos vínculos como para ir pasando a la parte de teoría. Esto es un extracto del libro de Shigley, ¿sí? Donde describe la teoría de presión uniforme, que son 2 ecuaciones para presión uniforme, 2 ecuaciones para desgaste uniforme, más todo el desarrollo, que eso ni siquiera lo pedimos, sino acá más que nada es aplicar una verificación. Y he dejado resaltado acá unos párrafos que lo vamos a leer luego. Estas son las ecuaciones que se van utilizando en el desarrollo de esta solución. Entonces vamos a volver. Tenemos... ¿por qué hay dos ecuaciones? Justamente porque una es la fórmula de fuerza. Esto es fuerza axial y esto es presión. Fuerza axial y presión. O sea, están relacionadas. La fuerza aplicada sobre el mismo disco, sobre el propio disco, relacionada con la presión que genera esa fuerza en función del diámetro. Y una vez que hacemos el despeje de esta ecuación, lo que tenemos que hacer es despejar la presión. Acá ya le he puesto como subíndice que es por teoría de presión, por presión uniforme. ¿Sí? Fíjense ¿qué es esta relación? Fuerza sobre área. Es una fuerza aplicada dividida un área. ¿Sí? Por eso yo les comentaba más temprano que casi todo este desarrollo es bastante simple, ¿sí? Y en este caso es totalmente, es bien fácil de interpretar lo que estamos haciendo, aplicando una fuerza, y además este producto, F por la cantidad de resortes, es debido a cómo está configurado este embrague que estamos verificando, que es con resortes y no con un diafragma. Si fuese un diafragma el que aplicara la fuerza, nada, esto debería ser 1 porque es un solo diafragma, ¿no? Sería un solo resorte. Bueno, ni siquiera debería estar el término ese, es una fuerza aplicada sobre el área de un disco. Nada más para hacer acá que el reemplazo de cada una de las variables. Un poco prestar atención a las unidades. Si estamos usando Newton y milímetros para las dimensiones, el resultado va a terminar en megapascales. Bueno, y como el valor para comparar está en kilopascales, bueno, hacemos la conversión acá al final. Si esto es cuando sabemos ya que la presión uniforme se da cuando el embrague está nuevo, o sea, sin ningún desgaste, se le aplica esta presión, pero cuando ya está trabajando, digamos, o cuando ha pasado un cierto tiempo de trabajo, que ya se ha provocado algún desgaste, pasamos a esta siguiente teoría, que es por desgaste uniforme. La fórmula es levemente distinta, volvemos a calcular, sigue estando por debajo del valor de la presión admisible.
esta es la primera parte, verificar la presión. No son valores que podamos suponer que sean riesgosos para la estabilidad mecánica del material de los forros. Entonces, hacemos las dos Profe, verificaciones. Sí. hay que el material nos dan 2 presiones admisibles. ¿Cómo sabemos cuál usar? ¿O usamos un valor medio? Yo lo que les mencionaba recién, cuando pasé la tabla, en este caso me guié por el mínimo. Digo, no supero el Bien, bien. mínimo, pero también voy un poco más allá. O sea, si esto lo tuviésemos que hacer, acá pues lo estamos haciendo a modo de ejercicio para ver cómo se trabaja con este modelo matemático, ¿no? Pero si tuviésemos que hacer ya una verificación aplicada a un sistema, y habría que tener referencias más certeras de cuál es la presión admisible del material, y no una dispersión entre 350 y 1000 kilopascales de admisible, que es demasiado, ¿no? Pero bueno, lo dejamos a eso para una etapa que para la que tuviésemos una tabla de valores del material que fuese bien, o sea, más preciso. Así que bueno, Muchas gracias. de nada, no hay mucho más para decir, o sea, hemos comprobado que no llega ni siquiera al mínimo de la tensión, entonces en ese aspecto podemos poner un tilde verde que lo dejamos validado y que decimos que verifica. Porque se verifica, pues se encuentra por debajo del valor. Podríamos decir, bueno, ¿y qué tanto? Bueno, que queremos sacar el factor de seguridad y dividamos el valor admisible. No está pedido acá, simplemente está a verificar que esté por debajo. Simplemente, lo podríamos hacer si quisiéramos. Bien. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Enseguida vamos a ver que dejé acá en la misma presentación un video de los embragues, digamos, un poco para ver esta comparativa entre los de un solo disco y de los multidiscos. Algunas reflexiones acá. ¿Qué pasa si no hubiese estado por debajo? Siempre un poco nos planteamos el qué pasaría si no verificara. Y hay varias cosas que podemos hacer. Cambiar el material podría ser la primera, ¿no? Porque mantenemos el resto de los parámetros y buscamos un material con mayor resistencia. O aumentamos la superficie, sí, si no verificaba por presión, entonces fuerza por presión le damos más superficie. Pero bueno, aumenta Profe, el tamaño de la estructura, sí. ¿por superficie se refiere al diámetro? Aumentar el diámetro exterior o reducir el interior, darle más superficie de forro de disco, Perfecto. del material de fricción. Lo cual provoca, o sea, tiene un impacto, no es tan fácil esto de aumentarla, porque si nosotros, los ingenieros de diseño han trabajado sobre la geometría y ya tienen todo el resto de las piezas dimensionadas, bueno, estamos ahí. Hay que analizarlas. Esto es una alternativa, pero no quiere decir que sea la más viable, ¿no? Reducir la fuerza de aplicación. Bueno, pero qué vivo, reducimos la fuerza de aplicación, pero el torque a transmitir también se va a ver influenciado en esto, ¿no? Va a tener un impacto. Si nosotros le sacamos fuerza de aplicación, también se va a reducir el torque. Le sacamos toda la fuerza de aplicación y desliza, no va a transmitir nada de torque. Bueno, o sea, no todo esto es viable. Solamente lo que estoy mencionando acá es prácticamente de analizar las fórmulas, ¿sí? Reducir la cantidad de resorte es lo mismo, es reducir la fuerza de aplicación. No es tan simple porque vamos a perder en capacidad. Profe, ¿Sí? si reduzco la cantidad de resortes, ¿me convendría buscar también resortes más resistentes o no importa?
No, porque lo único que estamos, enseguida les voy a mostrar acá respecto a los resortes, que tenemos que calcular la constante de rigidez. No, porque si reducimos la cantidad de resortes, el hecho era reducir la fuerza, ¿no? Si reducimos la cantidad de resortes, pero buscamos de mayor rigidez y los comprimimos de la misma forma, va a seguir teniendo la misma fuerza, ¿no? No es que sean cosas viables. La primera es la que podemos decir, es la primera opción, ¿no? Pues también está acá, de cambiar el material, de buscar un material con mejores propiedades. Pero si no alcanza y cambiando me fui al mejor material, y hay que pensar en esto. Tal vez el disco quedó muy pequeño. O sea, eso también puede ser una opción, que el disco sea demasiado pequeño para el torque que queremos transmitir, y no va a haber magia con eso, por mejor material que pongamos. Salvo, ya vamos a ver el tema de los multidiscos. Y bien, continuemos. Ahora vamos a empezar con la segunda parte, que es en función del dimensionamiento del embrague, es calcular qué torque puedes transmitir. Y para esto, para esta tarea, tenemos las fórmulas de torque 1628, 1625, para presión uniforme o para desgaste uniforme. Pero acá hay un tema con estos torques, y acá ya voy a hacer hincapié en estos textos que hay resaltados debajo de, cuando lean Shigley van a ver que están, en cada teoría hace esta aclaración, ¿no? El torque calculado por estas teorías, si uno mira el desarrollo, está calculado para un par de caras en fricción, ¿sí? O de superficies en contacto, como dice acá. ¿Cómo sería esto un par? Entonces el disco simple, ¿cuántos pares de caras tiene en contacto? 2 pares sería. Tiene 2 pares, exactamente. Entonces esta fórmula así, tal cual está acá, hay que hacerle alguna modificación. Porque acá está solamente para, supongamos, volante y la cara del lado izquierdo del disco. Sí, pero también la cara del lado derecho, la que está sobre el plato opresor, también está transmitiendo torque, porque la fuerza que tiene aplicadas, la fuerza axial, ¿sí? Axial que aplica el resorte, los resortes helicoidales en este caso, se transmiten en esta cara y también están del otro lado, ¿sí? Están sobre las dos superficies. Y cuidado cuando dice pares de superficies en contacto. Siempre decimos que son pares porque para que haya contacto tienen que haber dos superficies, ¿no? Por eso es. Acá, en un disco, o sea, en un embrague de disco simple, de un solo disco, como es el de la imagen, hay 2 pares de superficies trabajando en fricción, ¿sí? Por lo tanto, esta capacidad de torque es el doble. Pero ya ahora lo vamos a aplicar. Las fórmulas, insisto nuevamente, son bastante sencillas. Y ahora, ya teniendo las variables ya definidas, diámetro exterior, diámetro interior, cantidad de resortes y fuerza por resorte, ya es cuestión de ir reemplazando. Y el factor de rozamiento que lo habíamos extraído de la tabla, y acá sí voy a trabajar con un promedio, con el valor medio. Haciendo el reemplazo de todas las variables aplicadas, o sea, de todas las variables que están de cómo se ha fabricado este embrague, o cómo lo vamos a fabricar, no sabemos. Eso quiere decir que estamos a la mitad del horario.
300, le he puesto le he agregado un decimal ahí, con el valor entero hubiese sido suficiente porque no haría falta, bueno, agregado igual. 365,2 newton metros de capacidad, ¿sí? Y atención en esto, es la capacidad del embrague que está dimensionado, pero de un par nada más de superficies. Pero como trabaja el disco completo, trabaja el lado izquierdo y el lado derecho también, lo multiplicamos por 2. Pero este es otro. 17 horas. Aplicamos esta formulación. 2 por la cantidad de discos. Porque si hubiesen, supónganse, 2 discos de fricción, habrían 4 pares. Si hubiesen 3, habrían 6 pares, y así sucesivamente. Entonces el torque, la ecuación, acá como para resumir ya este tema, las fórmulas de torque 1628 y 1623, creo que era, en la siguiente diapositiva está, necesitamos multiplicarla por 2 veces la cantidad de discos que tenga el embrague. Para este caso, 730,4 Nm, 730. Todo esto está por presión uniforme, o sea, supuestamente todo esto sucede cuando el embrague está nuevo, o sea, cuando el embrague está nuevo tiene esta capacidad. Acá ya, por eso digo capacidad del embrague propuesto, y acá en el valor superior era de un solo par. Bien. Factor de seguridad, bueno, ya se trata de lo admisible versus lo que vamos a aplicar. Lo admisible son 730, y aplicados son 400, eso queremos que transmita, o sea, el motor va a tener ese torque, 1.8, es decir, me pasé, es decir que está más que suficiente, ¿no? Está validando, acá otra vez tendríamos que tener un tilde de color verde diciendo, es suficiente con aplicarle 900 newton, por cada, o sea, que cada resorte aplique 900 newton de carga axial sobre un disco de 210, diámetro inferior, 300, etcétera, etcétera, ¿sí? Porque no solo puede transmitir 400 newton metros, puede transmitir 730 newton metros. Lo cual nos resulta en un factor de seguridad, un factor de servicio de 1,8. Es decir, estamos tranquilos. Pero esto es cuando el embrague está nuevo. ¿Qué pasa cuando ya ha girado un poco y se ha desgastado y se han asentado las superficies? Tenemos que aplicar la teoría de desgaste uniforme, porque sabemos que al transcurrir el tiempo de trabajo a medida que se va desgastando, digamos que pasa a trabajar de otra manera por el propio desgaste que hay en el disco. Las ecuaciones es 1625 la otra, pero bueno, es lo mismo, un par de superficies en contacto. Nuevamente, acá he usado otro color, bien como para diferenciar, cuando se aplicó presión uniforme, ahora desgaste uniforme está en azul, después ya cuando lo vean cuando tengan subido el PDF, un par de superficies en contacto, fíjense que el valor es como muy... Profe, ¿le puedo hacer una consulta? cercano. Sí, claro, por supuesto. ¿Qué nos garantiza que sea proporcional el par de torsión, digamos, que sea tan sencillo como decir, bueno, tengo un disco, multiplico por 2, ya está? ¿Así funciona realmente o hay consideraciones que estamos haciendo para simplificar? No, funciona realmente así. Oh, qué genial. Vamos a pasar, tendría que volver, hagamos una cosa. Necesito este dibujo. Y lo vamos a ubicar ahí en presentación. ¿Por qué es ese torque? ¿Y por qué no estamos haciendo una simplificación o una simplificación, una hipótesis para simplificar el problema y ser conservadores? No, ni siquiera, no estamos siendo conservadores. Los resortes aplican sobre el plato presor una fuerza de 900 newton cada uno. ¿Sí?
900 newton aplica a cada resorte. Ahora, la aplicó sobre esta superficie. Y en la ecuación de torque, de acuerdo a Shigley, dice que yo calculo el torque para esta superficie. Sí, pero ¿dónde está acá se aplica la tercera ley de Newton varias veces, ¿no? Los resortes aplican fuerza, acción, reacción, de nuevo acción y reacción, porque la fuerza axial se transmite completamente desde esta primer superficie, digamos, hacia el volante, hacia la otra superficie. Se está compactando, ¿sí? Por eso es que no es una hipótesis para simplificar, sino es realmente así. Si son dos pares de superficies en contacto, el torque es el doble de lo que nos dice la ecuación, se me perdió, acá. El torque es el doble de lo que dice esa ecuación. Oh, me pasé hacia el otro lado. No sé si quedó claro ahí. Sí, profe, sí, quedó clarísimo. Pero sí, bien, estaba buena la pregunta porque, no ahora, pero ya unas clases más adelante, cuando estudiemos cadenas, por ejemplo, me lo planteo. No, sí, pensaba porque, no sé, me imagino, se pierde por calor, por fricción, por otras condiciones, no sé, tal vez la lubricación, tal vez que se resta la cantidad que se transmite de torque y cosas así, pero no, me cerró. Digamos. Pensé que se perdió por algo más mecánico. Físicamente no hay pérdida, es decir, con todas las variables, lo vamos a poner de la siguiente manera, con las variables que nosotros consideramos acá, no hay pérdidas. Ahora, ¿dónde suele haber dispersión en que este valor no sea realmente este y que sea menor? En este valor. En el factor de rozamiento es como puede resultar variable. ¿Por qué? Porque varía con la temperatura, dependiendo del tipo de material, ¿verdad? Otra de las cosas que cuando son embragues como en estos, bueno, como esto que estamos viendo, que la fuerza F la aplica a un resorte, o sea, un mecanismo, digamos, en realidad un resorte, un elemento que tiene energía potencial y la está aplicando sobre esas superficies. Esta fuerza también puede ser variable, ahora la podríamos cuantificar, ¿no? Pero también decimos, si aumenta la temperatura, la constante del resorte también cambia, sí, bueno, entonces por ahí va la dispersión en el resultado. A lo que voy es, e insisto con lo mismo, con todas las variables que nosotros consideramos acá, este valor es fijo. En la realidad, hay algunas otras cosas que van a afectar, y el mayor de ellos, o sea, donde estaría el mayor, donde nos encontraríamos con la variable que tenga una mayor variación, es en el factor de fricción. Este puede cambiar significativamente. Pero bueno, ¿yo qué puedo hacer? Decir, bueno, uso un valor conservador, y uso el mínimo posible, suponiendo la peor situación. Si con la peor situación igual valido el sistema, ya me quedo tranquilo, ¿sí? Que más bajo, por ejemplo, en este caso, más bajo de 0,2 no va a ser el factor de fricción. Y lo podría, por ejemplo, acá, que en este caso ya lo había preparado en el... bueno, pero lo vamos a ver enseguida. No, lo vamos a ver ahora, si total ya estaban los valores dados. Ahí lo escribo en 0,2. En este caso, no sé si se alcanza a ver, sí. Sí, se ve. En este caso, el factor de seguridad no verifica, es apenas 1. O sea, me da 400 cuando hay que transmitir da 4,17 cuando hay que transmitir 400. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el factor de seguridad acá, yo no le puse intervalo, entonces 0,2 no puede ser. Pero bueno, decía 0,50. Con 0,50, el máximo, como está hecho con el promedio en este modelo, en esta hoja de cálculo, en este caso sí verifica a 1,80, como ya lo hemos visto en la presentación, ¿no?
1.80, 1.826, 1.807. Es imperceptible la diferencia de cuando está nuevo a cuando se asienta digamos, cuando está nuevo. Cuando se asienta prácticamente no cambia nada. El problema es cuando van transcurriendo los kilómetros. Ahí sí. ¿Por qué va perdiendo a medida que vaya trabajando? ¿Por qué va perdiendo capacidad de transmisión de torque? Porque la fuerza de 900 newton empieza a disminuir. ¿Por qué va disminuyendo? Porque los resortes se van degradando. No, los resortes van trabajando cada vez más estirados, porque suceden varias cosas y que lo vamos a ver hacia el final, pero no me voy a adelantar tanto en esto. Bien, vamos cerrando esta diapositiva. En las dos diapositivas hemos verificado un torque que tiene la capacidad de 723 newton en un caso y 740 creo que era en el otro. En los dos casos también lleva un tilde y lo podemos dar como válido, ¿sí? Desde acá, desde esta diapositiva en adelante hay más o menos 5, donde se hace una, como lo menciona acá, solo a modo de ejercitación. He probado con que los resortes no apliquen 900, como nosotros podemos cambiar esa fuerza. ¿De qué manera cambiamos la fuerza del resorte? ¿Cuánto lo precargamos? Voy a prender la cámara un segundo. ¿Dónde estaba? Acá. Se está viendo la cámara, ¿no es cierto? ¿Y por qué voy a mostrar un resorte común y corriente, un resorte helicoidal? Bastante duro, digamos. No lo puedo ni siquiera llegar a aplastarlo completo. Y otro resorte helicoidal parecido, pero este lo puedo aplastar completo. Bueno, no hay mucha ciencia. Uno tiene un alambre más de mayor diámetro que el otro, ¿sí? Bien, ¿cómo hacemos que este elemento, en un embrague, o en cualquier dispositivo, ahora lo estamos aplicando en embrague, aplique en un caso 900 newton y en el otro caso aplique como este ejercicio que está planteado acá, que en vez de 900 aplique 700? Simplemente lo precargamos menos, ¿sí? Tiene que ver con, ahora voy a apagar y continuar tiene que ver con que la precarga sea menor. Entonces, simplemente he hecho una prueba. Esto está como está también en Profe, sí. Precargarlo sería comprimirlo menos, para que haga menos fuerza. Exactamente, comprimirlo menos. Ah, bien, perfecto. En el enunciado decía, esos resortes que se están usando, comprimidos 5 milímetros, la precarga equivale a 900 newton. Es bastante, pero bueno, tomémoslo solamente como ejercitación, no que necesariamente se va a hacer con esos valores exactos, sino más que nada con el procedimiento, ¿no? Bien. Ahora decimos, ¿para qué lo vamos a compactar tanto el resorte o aplicarle tanta carga si le podríamos aplicar menos carga? De paso, el disco de embrague va a trabajar a menos presión, obviamente. Vuelvo a calcular la presión con 700, la presión se reduce. Claro, si le aplicamos menos fuerza y menos presión, o sea, está por debajo aún del cálculo anterior. Vuelvo a calcular, esto ya está en una sola diapositiva, nada más como para ver estos valores y cómo aplicar menos fuerza. Encima es lineal, fíjense lo sencillo que tiene, que todo el resto de la geometría ya me sirve porque no he cambiado nada. O sea, siguen siendo 9 resortes, el factor de fricción sigue siendo 0,35, la dimensión interior y exterior es la misma. O sea que lo único que he cambiado es la fuerza de aplicación. La fuerza de accionamiento. Menos fuerza de accionamiento,
representa menos capacidad de torque. Claro, ahora bajó a 568 y el factor de seguridad se acercó a 1.40. O sea que podríamos decir, bueno, pero lo comprimo menos. Bueno, estas son decisiones que solamente estamos analizando cómo se comporta este modelo de cálculo, ¿sí? Menos fuerza, disminuye. Si hubiese usado un material con un menor factor de rozamiento, también disminuye el torque, ¿sí? Y de forma lineal, ¿tá? Porque está solamente el producto. En el numerador está multiplicado por presión o por desgaste uniforme. Tienen la misma evolución, digamos, la ecuación. Acá, bueno, no sé esto si lo han visto en otra materia, por eso lo explico de una forma bastante básica y bien elemental acá. ¿A qué se le llama la constante de rigidez o cómo verifico qué representa la constante de rigidez? No es otra cosa que la fuerza aplicada y digamos, versus la deformación que provoca dicha fuerza. En este caso, decía que la fuerza era 900 newton, la precarga de 900 newton y que deformaba 5 milímetros. Por lo tanto, la constante o la rigidez de este resorte, la constante elástica del resorte, es 900 dividido 5, o sea, 180 newton por milímetro, o sobre milímetro. ¿Qué significa? Que cada 180 newton que se le va aplicando al resorte se va deformando 1 milímetro. Bueno, esto es cierto, acá sí hay un poco hay hipótesis de simplificación, ¿no? Porque estas constantes a veces no son tan constantes. O sea, a medida que el resorte está comprimido o se va deformando cada vez más, esta constante va cambiando, ¿sí? Pero eso, bueno, no nos vamos a meter en este estudio de los resortes progresivos, ni cómo se calculan esa elasticidad variable en función de la deformación que tiene el resorte. Acá lo consideramos constante, ¿tá? Entonces, decimos, si se ha deformado, si con 900 newtons se deformaba 5 milímetros, quiere decir que con 180 se deforma 1 solo milímetro. Bárbaro, esa es la constante del resorte que se está utilizando en esta en este problema, ¿sí? Que era un dato que no estaba en el primer, digamos, en el enunciado del problema no decía que íbamos a usar un resorte de una constante de tal valor. Podría haberlo dicho. Sí, podría haber empezado al revés, haber dicho que la constante del resorte era 180 y que tenía que aplicar 900 newton. Entonces ahí ya lo deducíamos al revés. Con la constante y con la fuerza calculábamos la deformación. Tal cual lo estoy haciendo ahora, porque ahora sigo con esta suposición de que lo hago trabajar más relajado al sistema, al embrague. Lo hago trabajar con 700 newton por cada resorte. Entonces, despejando qué deformación va a tener para que aplique 700 newton, 3,89 milímetros. Esto es solamente a modo, digamos, ejercitación para analizar cómo podríamos hacer para reducirle la carga a los resortes. En algunas, esto a modo anecdótico, ¿no? En algunos motores que alguna vez desarmé varias veces, el embrague que acoplaba el motor con la carga, los resortes eran variables. ¿Sí? O sea, uno los podía apretar más o los podía apretar menos.
Y hay en otro sistema que también trabajé en algún momento, el embrague se utilizaba como un fusible. ¿Se imaginan cómo podríamos trabajar con un embrague de este tipo, de un embrague de disco como fusible? ¿Cómo sería la historia? Recuerden que fusible es algo que actúa, un sistema de seguridad que actúa para no provocar un daño más severo. Bueno, Profe, sería así. podría ser que actúa distinto, o sea, actúa en función de la potencia del motor. Digamos. Claro, No, habría que hacer que el accionamiento del embrague sea debido a que se supera alguna variable. sí, por ejemplo. Podría ser, por ejemplo, no sé, algún que esté como el embrague accionado por algún circuito que se corta con un bimetal cuando aumenta la corriente, algo así para, no sé. Eso viene siendo un dispositivo de Electroneumático. seguridad. En ese caso eléctrico, térmico y eléctrico. Esto en máquinas, y este embrague que acá lo estamos usando para acoplar, ¿sí? Para acoplar el motor de un vehículo a la tracción, digamos, para el desplazamiento de ese vehículo. Hay máquinas que tienen este tipo de embrague y se regulan estos resortes. Es más, son con resortes helicoidales, ni siquiera con diafragma. Se regulan los resortes de tal modo que si en la carga, o sea, aguas abajo, se produce un bloqueo, el embrague patina, porque el motor le sigue entregando carga, pero para no romper otra cosa de la transmisión, patina el embrague. Eso es un sistema, eso es un fusible mecánico. Y entonces le encontramos otra función al embrague. Profe, si en ese caso el embrague patinara lo suficiente para quemarse, se estaría destruyendo, pero sería la utilidad. Sí, pero suelen estar en lugares visibles, donde hay algún operador. Entonces el operador lo ve, lo que está pasando. De todas maneras, que se destruya o que se queme el forro de un embrague puede resultar de un costo muy bajo o despreciable comparado con otras roturas mecánicas, como puede ser una rotura en una caja de engranajes, en un árbol, hasta a veces que se rompan las chavetas o que se rompa una transmisión puede ser más crítico que esto. Entonces, esto y más en este tipo de materiales, ¿no? Que si empieza a patinar, lo que va a pasar es que salga humo. ¿Por qué? Porque hay un material y se está disipando toda la potencia que está transmitiendo el motor a ese lugar, se está disipando en calor. Entonces, instantáneamente, o a los pocos segundos, empieza a salir humo, obviamente, dependiendo de la velocidad de rotación, ¿no? Y listo, eso automáticamente el operario lo ve y puede actuar en consecuencia. Y si se quema, es más barato que la rotura de una transmisión o de un componente mecánico más serio. Entonces, para concluir en este tema, y por eso dejaba agregado esto, que nosotros, la fuerza de accionamiento en embragues de disco, como en este caso que tiene un solo disco, pero podría tener más, la fuerza de accionamiento la podemos regular en función de que sea un limitador de torque. ¿Se entiende, no? Un limitador de torque. El motor puede tener una capacidad infinita, no existe, pero supongamos que tiene mucha capacidad. Pero si hay un bloqueo en la carga, o sea, el que le están transmitiendo ese torque, si hay un bloqueo, puede haber roturas, porque el motor tiene toda la capacidad de transmitir, y si no hay un fusible, algo se termina rompiendo. Entonces tiene que haber
O sea, siempre está bueno que exista un elemento de deslizamiento en los sistemas que son mecánicos, ¿no? Por ahí tenemos sistemas de los acoplamientos hidráulicos, que bueno, esos ya de por sí tienen una capacidad de patinar o de deslizar. Pero en una transmisión, como ya vamos a ver más adelante, transmisiones de engranaje, transmisiones de cadenas, o un acoplamiento rígido, una brida, los chaveteros en los ejes, los ejes estriados, esos son acoplamientos rígidos, eso no tiene forma de deslizar. Si hay un bloqueo y el motor tiene la capacidad de torque, algo va a terminar dañando. Entonces, una utilidad adicional que tiene este acoplamiento es funcionar como un fusible. Bien, sigamos adelante, se puede no avanza, ahí avanzó. Entonces, acá un poco para ir resumiendo y ya ir finalizando, pero no, hemos hablado también mucho de la parte teórica, ¿no? Acá lo dejé en 2 columnas, ¿verdad? Cuando la fuerza en los resortes era 900, teníamos una presión que era o 225 o 273, depende si cuando recién iniciaba o cuando después estaba ya operando con cierto desgaste y asentamiento de las superficies. Y de este lado derecho lo calculé nada más que por una de las teorías, por desgaste, que sé que es la mayor, y ni siquiera así tiene problemas, obvio, si la fuerza es menor. Y bueno, y los factores de seguridad que se obtenían en cada uno. Los factores de seguridad son bastante próximos entre sí. Hay una gráfica, voy a ir a una... Vamos a ir acá. Porque esta gráfica está no la puedo encontrar. Vamos a hacer una cosa. Ya que está el libro por acá, vamos a revisar desde acá. La cuestión es encontrarlo donde estaba. Acá. Apareció rápido. Esta gráfica así tan sencilla nos señala cuál es la diferencia entre la teoría de presión y de desgaste uniforme, o sea, las 2 teorías que usábamos cuando es nuevo, cuando está usado, y la capacidad de torque que tiene manteniendo una fuerza constante, ¿no? En función de los diámetros, fíjense que mientras estos diámetros son cada vez más diferentes, o sea, el diámetro menor sobre el diámetro mayor, esto quiere decir que el diámetro mayor, el diámetro exterior del disco, con respecto al diámetro inferior, si nos situamos bien cerca acá, quiere decir que el diámetro interior es muy pequeño, y hacia el otro lado significa que el disco de embrague tiene un ala bastante pequeña hacia el lado derecho, ¿no? Esto es, después lo leen y lo pueden interpretar un poco mejor leyendo el resto de la teoría. Pero básicamente nos dice que cuando la relación D sobre D es muy pequeña, la relación entre aplicar presión uniforme y desgaste uniforme es más significativa. Pero cuando esta relación se acerca a 1 no va a ser nunca, ¿no? Porque tendríamos una línea nada más, diámetro inferior sobre diámetro mayor, o sea, interior sobre diámetro mayor, no podría ser nunca 1. En este caso es 0,70, porque es 210 dividido 300, es 0,70, o sea, está por acá trabajando. O sea, la diferencia es bastante pequeña entre aplicar una teoría y otra respecto a los cálculos del torque, ¿sí? Eso lo menciono por una cuestión de análisis, ¿sí? Decir, pero ¿y qué diferencia tiene entre aplicar una teoría y la otra? Depende de la relación entre los diámetros. Esa sería la respuesta, ¿no? Bien, esto ya es el punto número 4, que dice
la pregunta era, bueno, podríamos volver, vamos a hacer una cosa, vamos a volver a la primera página, que justo no la había escrito ahí. ¿Cuánto desgaste podría sufrir el embrague antes de que aparezca deslizamiento? El factor del coeficiente de fricción lo consideramos constante, ¿sí? Lo cual, esa es otra de las cosas, eso es parte de la hipótesis, suponer que es constante. Bien, ahora volvemos. Acá ya termina prácticamente, nos queda 2 diapositivas nada más. Pero a partir de esta ecuación desgaste uniforme, torque igual a la fuerza por el factor de fricción, dividido 4 por D por la suma de los diámetros. Esta ecuación nos indica la capacidad de torque en función de las variables que están del lado derecho. Ahora, yo lo que voy a hacer es voy a hacer algo distinto, porque no voy a dejar el torque como incógnita, sino al torque le voy a poner, voy a despejar la fuerza, porque quiero saber qué fuerza tienen que aplicar cada uno de los resortes. ¿Qué fuerza aplica cada uno de los resortes en dirección axial? Enseguida hay una gráfica en la diapositiva siguiente. Para que consiga transmitir 400 newton. O sea, estoy sacando la fuerza mínima, por eso le puse F mínima, de manera que el embrague tenga una capacidad de 400 Nm. Por eso le puse el 400 acá. Sin factor de seguridad, o sea, con factor 1. O sea, está ahí al límite. Y da que es 498 Newton. ¿Qué significa esto? Si yo aplico 400 Newton de fuerza, bueno, coincide justo el 400 con el 400. Vamos a ponerlo de la siguiente forma. Si sobre cada resorte se aplicaran 450 newton, ¿sí?, el embrague no tendría la capacidad de transmitir los 400 newton metros. Y si quisiera transmitir los 400 newton metros, porque la carga le pide, acá es una cuestión de equilibrio, ¿no? La carga le está pidiendo esos 400 newton, pero no va a haber posibilidad de que pueda transmitirlo el acoplamiento. Entonces ahí se produce el deslizamiento. Es decir, si yo acá escribo fuerza mínima y pongo el torque nominal, esta es la fuerza mínima a aplicar para que pueda transmitir esos 400 Nm, con toda la geometría tal cual está, ¿no es cierto? 2 veces por la cantidad de discos, la cantidad de resorte, el factor de rozamiento. ¿Sí? Es el despeje. Estoy partiendo de la ecuación 1625. Lo único que estoy haciendo es imponiendo que el torque es 400, pero estoy deduciendo, digamos, la fuerza a aplicar para obtener esos 400 Nm. Por otra parte, y hago también un breve paréntesis acá. Es más, voy a pasar a la siguiente diapositiva, que está ahí está, que está este esquema. No era esta diapositiva. Quiero ir a esta diapositiva, que era donde estaba el esquema general. Acá hay un juego entre 2 acciones, digamos. Entre 2 acciones. Donde tenemos solicitaciones mecánicas. Esas solicitaciones mecánicas son el momento torsor aplicado en el árbol motor obviamente, y la fuerza de aplicación para provocar esa fuerza de rozamiento, etc. Ahora, están íntimamente relacionados esos 2 valores, ¿no es cierto? Acá está la flecha en color celeste, esa flecha en color rojo, estos 2 valores están relacionados. ¿Y qué los relaciona? La geometría del sistema y el factor de rozamiento. O sea, ¿cómo visualizamos concretamente eso? Nada mejor que visualizarlo en esta, bueno, ya lo hemos visto varias veces, ya esta ecuación, 1625,
torque, fuerza, por el factor de fricción dividido 4 por la suma de los diámetros. Ahí está, relacionada el torque y la fuerza de aplicación del embrague. Bien sencillo. Entonces, para ir finalizando, acá nos dice que como mínimo hay que aplicar 498 newton para que el embrague tenga una capacidad de 400 newton metro. Ese valor relacionado con ese. Todo lo otro es geometría, ¿sí? Lo resaltamos ahí como fuerza mínima. Sucede lo siguiente. Ahí está trabajando el resorte, ya está comprimido en esta situación, está aplicando 900 Nm, el embrague está nuevo. Nuevo o ha funcionado un poco tiempo. Aplicando 900 Newton acá, tiene una capacidad de torque de 740 por ahí, 720 y algo. 720, pongámosle. Ahora, a medida que pasa el tiempo, ¿qué va sucediendo en las superficies del disco? Se desgasta. Se desgasta. Entonces esto pasa a esa situación. Esta posición sigue siendo la misma, porque acá hay toda una carcasa, ¿no? Que no está dibujada, pero en la imagen esa que estaba al principio se veía. Hay una carcasa. El resorte no se va desplazando. El que se va desplazando es el plato opresor a medida que se va a medida que se va desgastando el disco. Y esto sucede si los resortes son helicoidales o si es de diafragma también. Cuando en el vehículo van pasando, transcurriendo muchos kilómetros, miles, y depende qué tan amigos son de ir apretando a medias el embrague, ¿no? Y cuando hacen el acople, que lo hagan deslizar mucho o no. Todo eso tiene que ver con la vida útil que tenga el embrague. El disco. Bien, entonces ahí supuestamente se ha desgastado de forma que ha llegado a los 498 newton. Si fuéramos estrictos y si esto no hubiese ninguna variación, quiere decir que se desgasta un poquito más, esto ya no puede transmitir los 498 y patina. Bien, entonces, ahora para saber cuál es el desgaste, y tendríamos que calcular eso, cuánto tuvo que desplazar, porque lo que nos está preguntando es esto, el desgaste. Esto que está acá entre signos de pregunta. En el momento que se desgaste un poco más los forros del embrague, el resorte se relaja más, no es que empieza a aplicar más fuerza, no, empieza a aplicar menos. Entonces este es el límite. Nada, ahora la constante elástica ya la conocíamos del resorte, era 180. Como mínimo el resorte tiene que estar comprimido 2,76, estamos haciendo el valor bien exacto acá, 2,76 milímetros. Compresión del resorte para obtener 498 newton. O sea, acá hay una relación entre estos dos números, ¿verdad? ¿La relación cuál es? Y la constante elástica. 2,76 newton. Bueno, si al principio estaba... Ese es el remanente que tiene que quedar todavía comprimido el resorte. Si al principio estaba 5 milímetros comprimido, quiere decir que cuando se desgastó 2,23 milímetros, el resorte se ha ido relajando y ha llegado a este valor de 498 newton. Por lo tanto, un poco más de desgaste implica que patine. ¿Sí?
Y ese deslizamiento obviamente va a hacer que haya más, es un círculo vicioso de ahí en adelante, ¿no? Aclaro, esto no sucede de un instante a otro, y menos en el automóvil, que permanente no le estamos aplicando el torque total. ¿Alguna vez de los 132 estudiantes que están conectados le ha empezado a fallar el embrague, es decir, ha empezado a patinar? Que quiera contar la experiencia de cómo era, pero no fue de un instante a otro que dejó de andar el embrague. Pero bueno, lo que les pido es si a alguien les pasó, que les cuente la experiencia. Si no les cuento la mía, pues ya la viví también. Profe, no sé si es eso, pero que no empiezan a entrar los cambios, ¿verdad? Que uno aprieta y es como si no entrara el cambio. Antes empezás a percibir otra cosa. Antes empezás a percibir... puede haber un problema adicional ahí, pero el problema de desgaste en el disco, problema natural, ¿no? Porque el disco se desgasta, quiera o no, se va a desgastar y es sí o sí que va a haber que reemplazarlo. Profe, ¿se escucha ahí? Sí. A mí me ha pasado en la moto, que como que acelerás y no transmite la potencia, o sea, como que se tarda y después agarra. Claro. ¿Y por qué se tarda cuando tiene que salir? Claro. Porque necesita transmitirle a la rueda un torque significativo. Ahora, si usted lo empuja y sale, o va saliendo de a poco, pero patinando, una vez que ya inicia el movimiento, el vehículo ya queda en funcionamiento y parece que todo está bien. Y en otras cosas sucede, en los autos también, que cuando ya está desgastado, arrancaron, ¿no? Pusieron en marcha el vehículo. Pero tienen que, si van a pasar un vehículo, que tienen que acelerar, sienten que el motor se enrosca un poco, digamos, levanta un poco de vueltas y después se da por avanzar. Eso es la típica señal de un disco que ya necesita el reemplazo. Los discos de embrague son bastante nobles, es como los rodamientos. Generalmente, claro, no siempre, pero generalmente no tienen una rotura brusca, sino que tienen una rotura, o sea, que nos va avisando cuando el sistema ya va a dejar de marchar, ¿sí? Solamente acá les vemos este video, son bien acotados, pero es para un poco ver cómo... A diferencia de los embragues de fricción monodisco que se utilizan en la mayoría de los automóviles. ¿Se está escuchando el audio del video? Sí, profe. Sí, profe. Lo dejo. Se escucha. Los embragues multidisco tienen varios discos de fricción. Un embrague multidisco está compuesto de una serie de discos de fricción que están conectados a un eje. Los discos de fricción tienen superficies de fricción para aumentar el coeficiente de fricción. Las superficies de fricción están hechas de fibra de carbono, bronce sinterizado o grafito. Los discos de acero se colocan entre los discos de fricción. Estos discos de acero se fijan al tambor. Ese tambor generalmente se le llama canasta. La canasta de los discos de acero, ¿sí? Donde se acoplan los discos de acero. Podemos ver que los discos de fricción y los discos de acero se presionan unos contra otros por presión. En consecuencia, una rotación de los discos de fricción resultará en una rotación de los discos de acero y viceversa. Sin embargo, cuando los discos ya no están en contacto, los discos de fricción y los discos de acero pueden girar libremente. Los discos se presionan uno contra otro mediante 4 muelles helicoidales. Los muelles helicoidales aplican presión a un plato de presión. El plato de presión aplica presión a los discos. Cuando se aplica presión al plato de presión y, en consecuencia, a los muelles helicoidales desde el otro lado, los discos pueden girar libremente.
La varilla de empuje se puede conectar a una palanca de embrague que el conductor de una motocicleta puede utilizar para desconectar la transmisión del motor. En consecuencia, la potencia se transmite desde el motor a la transmisión cuando los discos se presionan unos contra otros. Cuando los discos están separados unos de otros, no se transmite potencia desde el motor a la transmisión. Bueno, es bien descriptivo este video y es bien simple de comprender. Pasaban algunas cosas un poco, digamos, un poco negativas en este tipo de embragues de disco, como ser cuando se intenta hacer el no tengo el control. Vamos a poner en reproducción que acá sí me ofrece los controles. Ahí, cuando desacopla, cuando el sistema está desacoplado, en realidad los discos quedan un poco rozando entre unos y otros, ¿no? Y bueno, ya hay sistemas donde hay unos pequeños resortes entre medio de los discos para que sí o sí los separen y no queden en contacto. En sistemas viejos que por ahí en alguna ocasión he desarmado, no existían esos resortes, por lo tanto esto quedaba raspando, y por más que uno aplica la palanca de embrague, lo mismo, hay cierta transmisión de torque porque estos discos quedan un poco locos ahí, entonces se están en contacto entre unos y otros, ¿sí? Pero hay sistemas donde funcionan en seco o funcionan en baño de aceite. Y bueno, el baño de aceite es un poco más, o sea, lo que nos ayuda también es a disipar la temperatura, ¿no? Por fricción, porque esto se eleva bastante la temperatura y encima esto está como encapsulado, ¿no? Bien, había dejado otro video que también, bueno, pero este es un poco más extenso. Profe, ¿el baño de aceite también funcionaría como amortiguador? O sea, como ¿es más viscoso el aceite o no? Suele, a ver... O sea, ¿decrece la potencia de un motor de un eje si está en un baño de aceite? En realidad lo que hace el aceite es reducirte el factor de fricción, pero bueno, eso ¿cómo lo compensás? Y agregándole más fuerza, o sea, ¿cómo aumentás la fuerza de rozamiento? Dándole más carga normal. Acá basémonos en la ecuación básica de fuerza de rozamiento. Coeficiente por el factor de... Bajarle un poco el volumen acá, para seguir hablando. Entonces, si tenés un factor de rozamiento bajo, porque está en baño de aceite, y aumentar la carga normal. Podés perjudicar en otra cosa, que podés llegar al límite de la presión admisible. Pero bueno, es todo un juego de variables ahí, ¿no? Pero las motos, no conozco en realidad todas, pero la gran mayoría están en baño de aceite. Ahí está el despiece, bien claro, el despiece tengo entendido que vieron otro video de embragues en la clase de teoría, ¿no? De embragues de este tipo, o era de un solo disco el que vieron en la anterior. De simple, profe. Ah, ok. Bueno, viene bien entonces. Después igual les dejo el vínculo de esto si lo buscan en YouTube lo van a encontrar fácil. Siempre son, como ven acá, un disco de fricción, disco de acero, disco de fricción, disco de acero, y así sucesivamente. En la oficina tenemos un sistema de estos, pero bueno. Por ahora lo vemos así en video y es bien claro. Ahí están los resortes, los mismos que hemos aplicado ahora. Y bueno, está toda la explicación, acá el fundamento. Hace la comparación de que por qué no usamos uno solo,
un solo disco que ya tenga el acople en la canasta y el dentado para el rotor. Y las cuestiones básicas, la velocidad relativa es distinta entre ellos, entonces por eso es que después los dejo y lo ven más. ¿Cómo se llama ese video, profe? Les dejo el link en la plataforma. Es más, se lo suelo dejar también, que ahora me he olvidado, pero bueno. Se lo suelo dejar en la parte superior acá de la página. Está bien hecho, está como muy, muy prolijo. Y está bien explicado aparte. Ahora, un detalle importante. Acá ya voy a sacar y vamos a volver a uso compartido, si está compartido todavía. Ahí. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál creen que es el fundamento de no tener un solo disco de embrague, sino tener varios? Fundamento, el propósito me refiero, ¿no? El embrague puede transmitir más potencia, el torque aumenta. Torque, exactamente. Puede transmitir más torque. ¿Cuánto más por cada disco? El doble. 2 veces más por disco. Es lineal. O sea, el doble. Es lineal, lo cual no es poca cosa. ¿Por qué los conocen? Bueno, si no... eso también se puede... Después voy a ver si encuentro un video que algunas veces los he visto también. Okay. Solo como para ampliar un poco esto, ¿no? Sí, Lucas, ¿quiere hablar o lo veo que está prendiendo el micrófono? No, estoy hablando. ¿Se escucha? Sí, clarísimo. Bien, no termino de entender bien por qué me es tan necesario el tema de la potencia ahí, porque termina desacoplando, ¿no? Y empezando a actuar la transmisión, o sea, toda la caja de cambios, todo. No termino de ver esa parte. ¿En el video que estaba pasando a lo último? No, porque decía que tener multidisco era mejor para la transmisión de la potencia. Lo vamos a poner de otro modo. El tener embrague multidisco con el mismo diámetro exterior y el mismo diámetro interior, yo puedo ir elevando la capacidad de transmisión de torque. ¿Sí? Claro, pero no termina siendo desacoplado cuando al meter el cambio. Eso es lo que no me termina bien de quedar claro. Bueno, no. Vamos por partes. El acoplamiento, en realidad el acoplamiento se produce cuando no estamos aplicando ninguna acción sobre el sistema. ¿Por qué? Porque la fuerza de acoplamiento la hacen los resortes. ¿Sí? Claro. La fuerza de fricción la aplican los resortes. Entonces, si nosotros no aplicamos acción, el sistema está acoplado. Nosotros aplicamos acción cuando apretamos la palanca de embrague. Ahí lo encontró. Claro. Bueno, muchas gracias. Claro, ahí me queda más, o sea, me entiendo mejor el concepto. Entonces, bajo esa condición sí me importa mucho el tema de la potencia. Llamémosle torque, mejor. El torque, sí, perdón. Porque depende de la velocidad que trabaja. Claro. Puede ser una potencia alta, pero si está trabajando a 15.000 RPM y otro está trabajando a 100, vaya si es diferencia el torque, ¿no? Sí. No olvidemos, por eso siempre insisto con el torque. ¿Está? Exacto. Gracias, profe. No, de nada. El hecho es que la selección y la verificación del acoplamiento es por la capacidad de transmisión de torque. Ese es el valor esencial. ¿Sí? Por eso lo que hacemos es verificar. Decimos, bueno, con todas las condiciones planteadas en el problema, ¿qué capacidad de torque tiene el embrague? 700 Nm. ¿Cuánto tiene que transmitir? 400. O sea que tiene como un 1,8 de seguridad. Bien, ¿nos sirve o no nos sirve? Puede que no nos sirva, que queramos 2, 2,5, 3 veces de factor de seguridad. Y hay que empezar a ver en qué podemos actuar.
agregamos fuerza de accionamiento si lo soporta la presión, aumentamos el tamaño o aumentamos la cantidad de discos, que esa es buenísima porque esa va duplicando, pero requiere más mecanismos, ¿no? Hay que poner una canasta, la transmisión del torque pasa por esos dientes que hay en la canasta, esas se van deformando, bueno, hay otros problemas asociados, no se crean que es tan simple, sino en el auto se usaría multidisco. En las motos sí se usa multidisco. ¿Por qué? Porque tienen unos embragues, unos discos que son de este tamaño, capaz que 10 centímetros, 12 centímetros de diámetro, ¿sí? Sin embargo, si analizamos eso en el 99,9% de las motos, si analizamos ese 0,1% que queda, traen un solo disco, o traían, no sé en la actualidad, pero habían algunas que tenían un solo disco de embrague y similar al del auto, y así funciona. Pero bueno, un disco mayor, con mayor fuerza de apriete, en fin, otras cosas, pero más sencillo, sin baño de aceite, en fin. Los diseñadores mecánicos, nosotros estamos verificando, ¿no? Pero esto como para tener una visión más general. Los diseñadores mecánicos planteaban soluciones distintas, y cada solución tiene pros y tiene contras, ¿sí? Les pongo solamente como ejemplo y les hago otro comentario más acerca de los embragues de una aplicación puntual, que espero no olvidarme. Les pongo un ejemplo típico y que me gusta bastante, por la solución que plantea, ¿no? Hace cerca de 100 años, un poco menos, sí, un poco menos de 100 años, la fábrica alemana BMW planteó que los motores no iban a tener los cilindros verticales, sino que los iba a poner horizontales, tipo boxer. ¿Por qué? ¿Tendrá algún fundamento mecánico o era para diferenciarse del resto? ¿No se les ocurre algo? Tan sencillo es el por qué. Bajan el centro de gravedad, ¿sí? En vez de estar la cabeza de los cilindros, tapa de cilindros, todo el mecanismo hacia arriba, están hacia el costado, prácticamente al nivel del eje de la rueda, ¿sí? ¿En qué se traduce eso? En una estabilidad superior a lo que es la otra configuración, ¿verdad? Soluciones mecánicas, y funciona así, funciona a tal punto, funcionó bien que sigue funcionando y se sigue haciendo de la misma manera. En esas máquinas, en ese tipo de motores, dijeron, ¿por qué embrague multidisco? Pongámosle uno solo, en el extremo, es tan simple la configuración, y el diseño, es decir, mecánicamente, es limpio, pero ya me he ido a una etapa más anterior, que es propiamente el diseño, pero son cosas interesantes de ir observando. El último caso que les quería comentar respecto a esto, de por qué, en qué casos de tener un disco de embrague grande, achico el diámetro, pero se me va en longitud. Eso es lo que pasa con los multidiscos. Podemos achicar en diámetro, pero tenemos que agregar discos y se aumenta un poco la longitud y algunos mecanismos adicionales, la canasta, el acoplamiento y demás cosas. ¿Qué pasa? Un auto de Fórmula 1, por ejemplo, el motor, el eje, el cigüeñal del motor, está a unos pocos centímetros del piso, ¿sí? Entonces no podemos tener un disco de embrague de mucho diámetro, porque si no va a tocar en el piso, tendríamos que levantar el motor. ¿Qué pasa? Se eleva el centro de gravedad, no sirve. Son cosas, impactos que tiene un diseño de un embrague sobre toda la configuración de un auto. Entonces, ¿cómo bajamos el diámetro de ese disco de embrague?
lo bajamos, pero en vez de poner 1, ponemos 6 discos, 8 discos, los que sean necesarios, ¿sí? Fundamentalmente se trata de eso. Eso significa que son las 18, que hemos transcurrido toda la clase. Alcanzamos a ver embrague monodisco, pero es totalmente extrapolable a un multidisco porque tiene la variable ahí que dice Q, subdiscos. Siempre, ojo, una aclaración importante, no está aclarada ahí, discos de fricción, no es que tienen que poner los discos metálicos también, ¿sí? Pues sabíamos ahí que en ese video que se estaba viendo, hay un disco de fricción, uno metálico, uno de fricción, van intercalados. No, la cantidad que se indica en la ecuación son los discos de fricción, ¿sí? No la suma de todo, ni tampoco los discos metálicos, no, solamente los discos de fricción. Bien, y el último que les iba a mencionar. Hay los dragster, digamos, los autos de picada, que son solamente para correr, creo que 400 metros, hacen en Estados Unidos, ¿no? Que son motores gigantes, que ya funcionan con otro tipo de combustibles, que manejan unos torques extremadamente altos. También hay embragues multidisco. O sea, esta teoría de este acoplamiento, de este mecanismo, acoplamiento mecánico, también está presente en ese tipo de vehículos. Ni hablar de máquinas viales, etc. Y en máquinas estacionarias y también en máquinas móviles, como dispositivo de seguridad o como fusible, como se los mencioné recién, o como un acoplamiento de transmisión para acoplar y desacoplar para producir algún cambio cambiar de relación de engranajes o lo que fuese. Muy bien, siendo las 6, no los demoro más, a los que quedan y a los que no también. You are now muted.